Capitán, buenas tardes. Solicito si tal vez se podría desconectar y volver a conectar. Me parece que hay un problema con la proyección del fondo de su pantalla. Ya, ya lo hago. Indícame si está bien ahí. Sí, mi capitán. Ya, ok.
Muy buenas tardes con todos. El capítulo estudiantil ERI de la Universidad de las Fuerzas Armadas da la más cordial bienvenida a nuestra octava conferencia. El tema de la conferencia será sistemas de identificación de señales y modelamiento no lineal del reformamiento del Hospital Naval General, después del terremoto del Ecuador en el 2016. Tenemos en la presencia como ponente en este día a mi capitán de ingeniería, Víctor Hugo Yepes. Dentro de sus estudios realizados, es licenciado en Ciencias Militares en la Escuela Politécnica del Ejército, ingeniero civil en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Su función actual es el jefe de Grupo Militar de Trabajo en Machachi. Sus aportes académicos es el coautor del Manual para la Regulación de Procesos Constructivos con enfoque sismo-resistente, en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, con el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, de igual forma con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, así como la Escuela Politécnica del Ejército. Invitamos a todos los presentes a realizar sus preguntas a través de la aplicación Meet. Al final de la intervención de nuestro ponente, realizaremos el tiempo para las preguntas, las mismas que serán solventadas. Pedimos de igual forma a todos que desactiven sus micrófonos y pues damos la más cordial bienvenida. Doy paso a mi capitán, por favor. Bueno, muy buenas tardes con todos. No sé si se está proyectando en la pantalla. Bueno, reciban un cordial saludo de mi parte. Para mí es un honor haber sido considerado para contribuir con esta conferencia. Realmente es muy grato ver a quienes han sido mis compañeros, a personas con las que he podido trabajar, a quienes han sido mis docentes en esta conferencia. Especialmente, actualmente tuvimos una reunión hace una media hora con el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. Un saludo, Berito. Verónica Miranda es la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, mi general Hernán Bedón, también con quien estuvimos hace una media hora, tratando temas de suma importancia para nuestra ingeniería civil ecuatoriana, especialmente la actualización de la norma ecuatoriana de la construcción. Un saludo también a mi papá que me está viendo ahí, se ha conectado también. Y bueno, gracias a todos ustedes y felicitaciones especialmente a ustedes del capítulo estudiantil de ERI. Esto denota el interés que tenemos como ecuatorianos en ir incrementando nuestro bagaje de conocimientos y demostrar al mundo que somos parte importante de este crecimiento en la ingeniería civil. Sin más, voy a dar inicio a la presentación que tengo preparada para el día de hoy. Y bueno, me confirman si es que se observa la presentación. Sí, mi capitán, ya se está presentando. Ya, Francisco. Entonces, vamos a comenzar. Este tema fue presentado en un artículo científico que lo realizamos conjuntamente con mi coronel Enrique Morales, con mi compañera Isabel Arcentales, el profesor Stavridis de Estados Unidos, el profesor Sina de Estados Unidos y el ingeniero Marcelo Romo. Fue una aplicación de una evaluación de respuesta sísmica del comportamiento del Hospital Naval de Guayaquil, que sufrió daños después del terremoto del año 2016. El temario al que me voy a remitir el día de hoy es una introducción, algo sobre lo que refiere a instrumentación, el análisis del caso de estudio que les estoy planteando, el modelamiento de pórticos de mampostería, que fue algo innovador que comenzamos con este estudio. Es algo muy interesante y me gustaría que sí lo aprovechen porque no está muy difundido este tema. La estimación de la respuesta sísmica y una validación del modelo y finalmente unas conclusiones. Entonces, para iniciar vamos a ver primero qué es una evaluación de edificios. Esto implica identificar la geometría general, tanto en regularidad en planta, elevación, las formas, sumado a la geometría específica, que son propiedades físicas y mecánicas de los materiales, y determinar cuál es la norma que fue utilizada.
o los códigos o los parámetros de diseño. Es así que en este caso del hospital fue interesante porque fue realizado en una época en que todavía no teníamos un código de la construcción aquí en el país, no teníamos algo establecido. Entonces, fue muy interesante aplicar un conocimiento actual para identificar propiedades de hace algún tiempo. Lo interesante de este también es conocer que las propiedades dinámicas se basan en estimaciones y discretizaciones. No se puede englobar todo el conocimiento, sino se selecciona lo más importante y eso se transfiere en un modelo analítico numérico. Y para estos modelos analíticos numéricos utilizamos lo que son los sistemas de identificación de señales o la instrumentación. Esto permite un incremento de la precisión y permite también tener un modelo más cercano a la realidad. En la parte derecha de la pantalla está un proceso de evaluación que ustedes pueden encontrar en el ACE 710. Entonces, estos sistemas de identificación se han efectuado ya desde hace algún tiempo y tienen diferentes aplicaciones. Se han efectuado en monumentos históricos, puentes, edificios de oficina, en iglesias, en plataformas marinas, en hospitales, en edificios de vivienda. Y todo esto ha permitido identificar muchos patrones para poder continuar con la elaboración de los códigos internacionales que disponemos también en el Ecuador. Es importante conocer la teoría dinámica. La teoría dinámica nos indica que hay una ecuación fundamental, ¿sí? Previa a una excitación vamos a tener posterior a una excitación vamos a tener una respuesta. Y esta respuesta se refleja en la estructura en parámetros como la masa, el amortiguamiento y la rigidez. Y cada uno de ellos relacionado a la aceleración, a la velocidad y al desplazamiento. Entonces tenemos diferentes tipos de excitación. Hay vibración libre, armónica, cargas impulsivas, vibración ambiental. En este caso fue un estudio con vibración ambiental. Se identifican modelos matemáticos y estos proveen una respuesta. Esta respuesta viene a ser la condición que va a tener la edificación frente a esa excitación. Entonces, lo fundamental que generalmente se maneja es la dinámica de estructuras aplicada, como les indicaba, con una ecuación de movimiento, una ecuación discretizada en la que no se considera el amortiguamiento, se obtiene un problema de valores y vectores propios y con esto obtenemos frecuencias, periodos y modos de vibración. Para que me entiendan, los modos de vibración es el comportamiento específico que tiene cada uno de los elementos. Nuestro brazo tiene un modo de vibración, nuestros dedos tienen un modo de vibración, una silla, una mesa tienen modos de vibración y los edificios tienen estos modos de vibración que vienen a ser cada uno de las formas que van a distorsionar su forma inicial dentro de una excitación. Ahora, el análisis modal operacional hace algo inverso. En lugar de disponer de la respuesta dinámica obtenida con un modelo matemático, nosotros obtenemos la respuesta dinámica física, en este caso provista por una excitación que es una vibración ambiental. Y hacemos una especie de retroingeniería o ingeniería inversa, en la cual vamos descubriendo la frecuencia fundamental, el periodo, la frecuencia natural y formulamos nuestra ecuación del movimiento con base en las mediciones realizadas. El empleo es muy amplio y esto es algo que es muy recomendable actualmente en los temas de energización, de administración de las edificaciones, de control de las estructuras, porque permiten identificar la calidad de una obra. Entonces tenemos un modelo matemático y una respuesta dinámica obtenida de la realidad. Y esto nos permite evaluar si es que hay daños causados por un sismo, al tener una base de datos de la edificación que ya fue monitoreada y posterior del sismo podemos determinar cuál fue el cambio que tuvo. La verificación de reparaciones y modificaciones, el control de una estructura durante su vida útil, en edificios que son de gran importancia, podríamos decirlo, la refinería de aquí del Ecuador debería ser monitoreada permanentemente.
para identificar si tienen fallas, y no solamente en el aspecto sísmico, sino en cualquier tipo de cargas sísmicas y no sísmicas. Y también calibrar modelos matemáticos mucho mejor depurados. Bien, en la instrumentación se sigue un protocolo. Entonces, este protocolo requiere un registro de datos de acuerdo a los movimientos o deformaciones que tienen, y consecuentemente se pueden medir también velocidades o aceleraciones y la identificación de las propiedades dinámicas. Para esto es importante seleccionar el tipo de equipos, porque hay algunos equipos que, si bien son con mucha precisión, pero debido a las condiciones de cada una de las edificaciones, se requiere mantener un espectro de frecuencias entre 10 y menos 10 Hz. ¿Sí? Y estos ensayos de aplicando diferentes tipos de equipos pueden ser temporales o permanentes, dependiendo justamente del equipo. Bien, entonces los equipos y accesorios que manejamos en este caso para esta evaluación del hospital fueron acelerómetros uniaxiales del tipo PSB 393B04. Estos dispositivos, estos sensores van atados a un cable coaxial, ¿sí? Que es el cable blanco que pueden observar ahí, y a sus extensiones también, que son el cable negro que disponen ahí, enlazados obviamente con esta conexión hembra-hembra, que finalmente llega al terminal, que es el módulo de 4 canales, y encaja en el dispositivo de adquisición de datos, este chasis, que es el que convierte las señales físicas, bueno, realmente son electromagnéticas, y las convierten en una señal de datos. Esta señal de datos se registra como desplazamientos en este caso, y es lo que nos va a permitir evaluar la información que obtuvimos. Entonces, el protocolo básicamente es instalar antes los equipos, determinar qué software vamos a utilizar para extraer los datos del dispositivo de adquisición, y la preparación en campo. Posteriormente vamos a tener ya la adquisición o toma de datos, y finalmente el registro, el almacenamiento y el procesamiento de estos datos. Bien, cuando hacemos la toma de esta información y vamos a procesar, vamos a tener algunas consideraciones que deben ser tomadas en cuenta. Estas señales, debido a que son señales ambientales, van a tener movimientos que no son considerados como parte de nuestro ensayo. No es una excitación inducida, sino es algo que se está manejando de acuerdo a una excitación normal, cotidiana, que incurre en el edificio. Entonces vamos a tener señales que van a ser como ruido. Estas señales que vamos a tener también tienen que ser evaluadas si son continuas o discretas. Y finalmente, estas señales, como les indicaba, son convertidas de señal análoga a digital, de la señal eléctrica que tiene el sensor a una señal digital, que es la que llega a nuestro computador. La frecuencia que maneja estos sensores es de 2048 Hz. Quiere decir que toma un dato cada 4.88 por 10 a la menos 4 segundos. En la pantalla, en la esquina inferior derecha, pueden ver una gráfica que indica vibración versus tiempo. Esta gráfica ustedes pueden ver, la señal que les indicaba discreta es los puntos rojos que se van formando, y la señal análoga es la que se forma de una manera continua, que es la señal azul. Eso es lo que nos va a permitir evaluar la respuesta dinámica de este edificio. Para el procesamiento de estas señales, nosotros tenemos algunas herramientas. Entonces, primero nosotros tenemos que seleccionar cuál es el rango de los datos que van a ser procesados. Esa sería nuestra primera consideración. También tenemos que manejarnos con un filtrado, porque las señales, como les indicaba, tienen ruido, que son señales que no son de utilidad para nuestro estudio, y que podemos determinar de acuerdo a la consideración del edificio cuáles van a ser las frecuencias. Una forma de determinar estas es con los cálculos empíricos que tenemos tanto en la norma ecuatoriana de la construcción como en otras normas, para identificar los periodos de vibración de una edificación de acuerdo a su tipología. La inversa
de este periodo, obviamente por las consideraciones de dinámica estructural, viene a ser la frecuencia. Entonces, si entramos en una frecuencia dentro de ese parámetro, vamos a poder filtrar de alguna manera. Y también utilizar el sistema de ventanas, que quiere decir seleccionar solamente un límite dentro de nuestra señal. Para identificar las señales tenemos algunas herramientas. Después de haber hecho estas consideraciones, tenemos herramientas ya que son matemáticas. Empezamos por la transformada de Fourier, ¿sí? Esta transformada de Fourier lo que hace es pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces, nuestra señal obtenida por la vibración ambiental va a estar entre la aceleración versus tiempo. Pero lo que nosotros vamos a manejar es la aceleración o la amplitud que tenemos versus la frecuencia. Esta herramienta nos permite hacer eso. Tenemos una herramienta más que es el espectro de potencia, tenemos el espectro cruzado de potencia, la función de transferencia, determinar los ángulos de fase, porque la transformada de Fourier nos entrega en una formación de datos reales, imaginarios o irreales. Entonces, con base en estos cuadrantes que se forman, podemos obtener ángulos de fase y es una consideración también. Y bueno, como antecedente, para el procesamiento de estas señales, nosotros tenemos algunos software comerciales, pero realmente una recomendación es que realicen su propio código. Dentro de los participantes hay algunos estudiantes a quienes les dimos una clase sobre este procesamiento de señales y pueden observar ellos, dar fe de que el código que lo realizamos es un código estructurado, pero es propio, de tal manera de que se minimizan los errores que puede dar un sistema computacional y prepondera el criterio ingenieril que tiene que realizarse dentro de esto. Bien, la metodología es simplemente dentro de estas herramientas ir identificando los picos. Esta metodología se llama peak picking. Entonces, simplemente es una comparación entre cada una de las herramientas mencionadas anteriormente y el ploteo de estos gráficos. Y con esto nosotros identificamos y vamos depurando cuáles son las frecuencias que son predominantes y que pueden ser consideradas como frecuencias naturales de la edificación. Ahora, para llegar al estudio de caso, les voy a comentar unas características de este hospital. Primero, está ubicado en Guayaquil, en el sector del Guasmo, justo cerca del puerto marítimo. Este hospital fue realizado o construido inicialmente en 3 fases. La primera fase, no sé si se observa el cursor, fue la planta baja de este edificio y inició solamente como un centro de salud militar. Posteriormente fue incrementado al edificio principal en el año de 1983 y creció hasta el bloque de 7 pisos y posteriormente este bloque. ¿Sí? Las condiciones del sitio, si bien no teníamos una memoria de cálculo de aquella época, se pueden asumir basados en la norma ecuatoriana de la construcción. Entonces tenemos este tipo de condición general, ¿no? Es una zona sísmica 5, ¿sí? De una mediana intensidad de sismicidad. En la región considerada, bueno, aquí está un error, ¿no? Sería la costa. La aceleración de la zona sísmica sería de 0,4. Alto Trabos, me equivoqué. Está correcto la consideración de Sierra de Esmeraldas y Galápagos. Y la caracterización del peligro sísmico es alta y tenemos un suelo del tipo E. Aquí podemos observar otro gráfico con una mayor especificidad y podemos observar la configuración estructural, ¿sí? El estudio nuestro se realizó solamente del edificio principal, como les comentaba, el que fue formado en la década de los 70 y 80.
Este edificio de acá es el edificio de gradas y ascensores, entonces no fue considerado porque tiene una junta y no sufrió tanto daño. Debido al terremoto del año 2016, si ustedes ya han tenido alguna experiencia con esta información del terremoto, fue considerado o llamado el terremoto de las mamposterías. Y este es algo que voy a hacer hincapié en este tema. Nosotros como ingenieros, uno de los fundamentos que prepondera es que hagamos un diseño sismo resistente, en el cual no consideramos la funcionalidad continua. Esta funcionalidad continua quiere decir que un edificio, después de haber sufrido una excitación sísmica, debe continuar con la mayor cantidad de sus instalaciones y componentes no estructurales, si es posible, de una forma intacta. En este caso, el diseño que fue realizado es con una filosofía de diseño de salvar vidas, un diseño por ductilidad, en el cual, si bien la estructura no fue afectada, pero podemos observar que tenemos mampostería dañada, tenemos elementos no estructurales también dañados, ¿sí? Y esto repercute en que en un hospital, por ejemplo, no pueda continuar su operación normal. Y debemos considerar que en un hospital es una parte esencial dentro de un evento o una catástrofe. Entonces, esas son consideraciones que les hago hincapié porque al finalizar mi intervención les voy a explicar algunas cosas. Bien, la estructura original es una estructura de hormigón armado nada más, ¿sí? Tiene columnas que van desde la planta baja, empiezan con 75 centímetros por 75 centímetros y entre cada uno de los pisos va disminuyendo en 5 centímetros. Es una losa con vigas embebidas, entonces es una losa que trabaja como losa plana, ¿sí? Y los nervios son gruesos, son bastante grandes, son de 20 por 30. Tenemos mamposterías que tienen un espesor de 20 centímetros y de 30 centímetros. La resistencia que determinamos del hormigón fue de 245 kilogramos por centímetro cuadrado, que es bastante alto. El acero que fue utilizado es un acero de FY de 4200 y la resistencia de la mampostería fue determinada de una manera analógica, ¿sí? De 46.6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esta es la presentación de cuál fue la distribución del reforzamiento realizado. Entonces podemos observar que aquí tenemos unas vigas principales, ¿sí? Unas vigas secundarias y unas vigas de tercer tipo que funcionan como arriostramiento de las vigas. Estamos viendo en planta al edificio. Y la vista en elevación podemos observar que tiene unos diafragmas de arriostramiento en el sentido norte del edificio y tenemos aquí las vigas de acuerdo a la distribución que les indicaba. Este reforzamiento, para verlo más claro, tiene 3 tipos de vigas metálicas, ¿sí? Y tenemos la viga principal que les indicaba es del tipo 1, que llegan hasta las columnas. Tenemos una viga de arrastramiento del tipo 2 y una viga de enlace entre la principal y la secundaria que es del tipo 3. La forma de anclar a la losa fue utilizando pernos de 5 octavos, que realmente es algo insuficiente. El tipo de acero fue un acero tipo A36 de 2.530 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y aquí podemos observar los diafragmas. Estos diafragmas con estas columnetas, estos arriostramientos en diagonales, ¿sí? Que fueron utilizados dentro del hospital. Bien, ahora para indicarles la cuarta parte que quería mencionar es la metodología para realizar la evaluación de la mampostería. Este es un estudio que fue desarrollado por el profesor Stavridis
en su tesis del doctorado y que fue incluido dentro del ACE 4117, que es de la evaluación sísmica y reforzamiento de edificios existentes. Bien, entonces tenemos aquí una curva de capacidad, que es la que se tiene que determinar para cada uno de los pórticos de mampostería, ¿sí? Tenemos una rigidez inicial en esta área que viene a ser el sector lineal de nuestra mampostería, y estos sectores son los sectores no lineales, ¿sí? Lo que necesitamos para evaluar esta curva de capacidad es básicamente las cargas que van a ser aplicadas al pórtico, la sección del pórtico, de las columnas, la resistencia a la compresión del hormigón, el módulo de elasticidad del hormigón, la afluencia del acero, la sección de la columna, la resistencia a la compresión de la mampostería y el módulo de elasticidad de la mampostería. Con esos criterios se puede desarrollar la metodología. ¿Y esa metodología a dónde llegamos? Es a una representación matemática de la configuración del pórtico con mampostería, el cual termina siendo representado con unas diagonales equivalentes. Y esto lo introdujimos dentro del modelo matemático tridimensional. El resultado de estos pórticos lo obtuvimos de esta manera. Algo que me faltó indicar es que en esta configuración del edificio tenemos en este sentido, en el sentido largo, teníamos una mampostería de hormigón, o sea, bastante rígida. Y en el sentido corto, sí teníamos mampostería, la tradicional de ladrillo y de bloque. Entonces, ustedes pueden ver las curvas de capacidad de la mampostería y las curvas de capacidad del pórtico con el hormigón. Son bastante diferentes. Los resultados que se obtienen de esto son la deriva inicial, ¿sí? La deformación máxima, la deformación residual, el cortante máximo y el cortante residual. Y esto clasifica al pórtico dentro de 4 cuadrantes, ¿sí? Esta clasificación nos permite determinar las propiedades que nos van a dar como resultado estas curvas de capacidad. Las curvas mencionadas anteriormente ustedes pueden ver en color gris, y estas curvas en color negro son desarrolladas en el modelo matemático y obtenidas mediante un pushover de la estructura, del pórtico. Y como pueden ver, el secreto o la intención de esta metodología es encajar tanto la parte del modelo matemático como la determinación de la curva por la metodología indicada. Bien, para estimar la respuesta sísmica después de haber creado todo el modelo, realizamos un análisis de historia en el tiempo y un pushover, como les manifesté. Se registraron 3 pares de registros sísmicos, ¿sí? Considerando la falla, la magnitud y la distancia. Entonces se utilizó el de Loma Prieta del año 89, el de Norwich del 94 y el de Dusk del 99. Y se escalaron de acuerdo a lo utilizado, a lo normado por el AC7 del 2010. Aquí es algo interesante. Nosotros calculamos las derivas máximas del modelo matemático y podemos observar en esta parte final, ¿sí?, que tenemos derivas del 1.4, el orden de 1.9, 1.3. La NEC indica que la deriva máxima es del 2%. Sin embargo, el AC7 de 2010 indica que para edificaciones esenciales, especialmente hospitales, tiene que ser no más del 1%. Entonces, son consideraciones que, si bien en la época de desarrollo de este hospital no fueron tomadas en cuenta, actualmente deberían ser de mucha consideración. Bien, dentro de la evaluación nosotros realizamos realmente 5 modelos para determinar el comportamiento, la respuesta dinámica. Un modelo sin mampostería, que se podría decir que es el modelo original de construcción. Un modelo con la mampostería
viendo si es que trabaja o no la mampostería como contribución a la rigidez del edificio. Uno sin mampostería, pero con el reforzamiento de la estructura. Otro con la mampostería. E hicimos una prueba. Quisimos ver si es que los diafragmas funcionaban o no funcionaban. Entonces, obtuvimos estos valores de los periodos de vibración en cada uno de ellos. También realizamos una evaluación de la relación H sobre T para cada uno de los periodos obtenidos. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, esta relación permite identificar si son extremadamente flexibles, si son flexibles o si son rígidos. Entonces nos dimos cuenta que en este caso el edificio trabaja como una estructura flexible, ¿sí? La instrumentación la realizamos en diferentes pisos y debido al tamaño, es un edificio de 7 pisos, realizamos configuraciones entre cada uno de ellos. En el piso, la primera configuración entre el piso 4 y 7, hicimos otra configuración para comprobarlo entre el piso 4 y 7, otra entre el piso 4 y 6 y finalmente una entre el piso 1 y el 4. Esto nos permite ir identificando cuáles son los modos de vibración que va a tener la estructura. Bien, la evaluación fue, como les indicaba, mediante la instrumentación ya realizada y pudimos determinar con la metodología de Pick-Picken los modos de vibración. Entonces obtuvimos un modo 1 con un periodo de con una frecuencia de 1.049. En el modo 2, una frecuencia de 1.411 y el modo 3 de 1.728. Con estos valores creamos nuestras formas modales y comprobamos de acuerdo a los ángulos de fase. Entonces aquí podemos observar nuestras formas modales tanto en X y en Y del modo 1, la forma modal en X y Y del modo 2 y la forma modal en X y Y del modo 3. Y podemos darnos cuenta que en los ángulos de fase tienden hacia el valor de 0 o 180. Esto es una forma de validar si es que es un modo o una forma modal al haber elegido esas frecuencias. Al momento de comparar nuestra instrumentación con el modelo numérico, obtuvimos estos valores y podemos darnos cuenta que no hay mucha diferencia. Y eso se comprueba utilizando el criterio de aseguramiento modal, o MAC, en inglés. Este criterio indica que con valores cercanos a 1 se tiene una mayor certeza de haber encontrado las formas modales adecuadas. ¿Sí? Bien, a ver. Ya, entonces, aquí tenemos nuestras formas modales obtenidas, ¿sí? Tenemos en X y en Y, en los dos sentidos. Estas formas modales consideran tanto el modelo matemático y el modelo por vibración ambiental. Y podemos ver que las formas modales casi se superponen entre ellas. Esto nos da un comportamiento y una certeza de que las mediciones y el modelo matemático tienen congruencia entre ellos. Bien, para concluir, lo que les indicaba es muy importante determinar la filosofía de diseño. El diseño por ductilidad basado en fuerzas o el diseño basado en desempeño nos va a dar el tipo de comportamiento que nosotros deseamos. Esa es una tabla que nos indica cuál es el desempeño que debería tener diferentes objetivos de funcionamiento o de funcionalidad. Si queremos funcionalidad total, funcionalidad operacional, o sea, de ocupación inmediata, para salvar vidas o prevención del colapso, nada más, ¿sí? Entonces es importante manejar. Y otro tema importante también es manejar que los hospitales son estructuras, son edificios cuya estructura representa muy poco valor económico. La mayor parte del gasto económico se va en la parte no estructural y en la parte de contenidos, ¿sí? Y esto coincide con los aspectos arquitectónicos, los mecánicos, eléctricos, sanitarios, de plomería.
el mobiliario y equipos y contenido, equipos y gases médicos. Esto hago énfasis sobre todo porque actualmente hay el tema del Hospital de Pedernales y esos hospitales deben ser considerados bajo estos criterios. Los hospitales deben tener una funcionalidad continua y ser empleados inmediatamente después de una catástrofe. Bien, con esto espero no haberme alargado en la presentación. Les agradezco mucho y si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a resolverla. Sí, mi capitán, buenas tardes. ¿Me permito, por favor, leer las preguntas que tenemos pues, durante su presentación? Diego Orozco nos dice, en base al tipo de estructuras en el Ecuador, ¿cuál es la función recomendada para filtrar el ruido en las señales grabadas en el edificio en este estudio? Ya, bien, como les indicaba, gracias Diego, qué gusto saludarte. Con él tuvimos la oportunidad de conocernos en la Universidad de Búfalo. Aquí nos pudimos dar cuenta de que es muy aplicable determinar el periodo fundamental con base a los criterios experimentales que se tienen. La NEC nos ofrece unas fórmulas para calcular los periodos del edificio y estas, al momento de convertirlas en frecuencia, nos dan el primer filtro. De ahí, dentro del filtrado ya propio matemático del programa que pudimos desarrollar, nos dimos cuenta de que el low pass era mucho más práctico porque los movimientos del edificio iban a frecuencias mucho menores de las que imperaba el ruido. Y esto es importante observarlo porque el tipo de suelo en el que está sustentado el edificio es del tipo E, como les mencioné. Y también la cimentación, el tipo de cimentación que tenía es con un pilotaje. Entonces, ahí podemos darnos cuenta también, de acuerdo a la configuración del diseño del edificio, cuáles pueden ser los filtros que son más recomendados en cada uno de los casos que se vayan a realizar. No sé si está salvada tu pregunta, Diego. ¿Qué tal, Víctor? Igual un gusto saludarte. Sí, sí, justamente eso era porque, como tú sabes, hay muchas formas de filtrar la información. Entonces, como tú ya hiciste un caso de análisis en el Ecuador, me parecía muy importante que, como una recomendación tuya, sea el recomendar alguna función matemática para filtrar esta información y tener los resultados que pudiste obtener. Ya, perfecto. Mi capitán, solicito otra pregunta también por parte de Diego Orozco. ¿Qué tipo de elementos en el programa computacional se utilizó para representar la mampostería? Si se usó como frame element, se utilizó una teoría de plasmacidad para asignar rótulos. Bueno, son varias. Solicito para la primera pregunta, ¿qué tipo de elementos en el programa computacional se utilizó para representar la mampostería? Esa es la primera pregunta por parte del señor Orozco. Ya, a ver, si me permites encontrar el código porque no recuerdo cuál fue el que utilizamos. Bueno, este estudio lo hicimos ya hace ya casi un año prácticamente. Dame unos minutos y ya te indico cuáles fueron. ¿Sí? Ya, podemos seguir con la siguiente pregunta. Si se usó como frame element, se utilizó una teoría de plasticidad para asignar rótulas. Me pregunta. A ver, permíteme ver, por favor. Ya. Víctor, Sí. para aclararte un poco la pregunta, como ustedes hicieron un modelo matemático, mi pregunta era ¿qué tipo de elemento en el programa computacional hicieron? Es decir, ¿puedes utilizar un frame element o un elemento tipo link? Entonces, si utilizaste un elemento frame, utilizaste una teoría de plasticidad para asignar rótulas plásticas, es decir, fallas en el elemento de mampostería a compresión o una falla a flexión, o utilizaste un elemento tipo link, elemento no lineal que te permite capturar todo el comportamiento. Ya, sí, justamente te quería indicar porque hicimos dos modelos. La metodología que nos indica
el ACE o específicamente la metodología del profesor Stavridis es manejar solamente un análisis por pórticos. Entonces, a cada uno de los pórticos se les asignan diagonales representadas por las secciones que esperaríamos que tengan el comportamiento de la curva de capacidad. Entonces, en este caso, utilizamos, justo ahorita lo encontré, utilizamos en OpenSys, lo modelamos, secciones de concreto sin confinamiento. Entonces, realmente de esta manera nosotros podemos trabajar como materiales uniaxiales, ¿sí? Que representan el comportamiento no lineal de esta mampostería representada. Y con base a lo que nosotros encontramos, la sección adecuada en esta determinación por OpenSys, lo tradujimos al modelo matemático en SAP. Y en SAP, en cambio, lo utilizamos con modelos, como tú indicabas, LINC, no lineales, que permitían identificar el comportamiento similar a lo que es la mampostería, porque la mampostería trabaja de una forma no lineal. No trabaja ni a compresión ni a tracción y realmente tiene un desempeño bastante particular la mampostería como al momento de ser considerada en la parte estructural. ¿Está correcto para ti la respuesta, Diego, o necesitas algo más? Sí, Víctor, justamente esa era mi inquietud, porque me pareció ver que utilizaste un elemento tipo frame. Entonces, ahí entraba un poco mi duda, pero sí, concuerdo contigo y me parece un criterio bastante adecuado el simular la mampostería como elemento link no lineal. Ya, ok. Gracias por tu pregunta, Diego. Nickatan solicita otra pregunta por parte de Robert Pérez. ¿Cómo determina un modo de torsión con la instrumentación? Ya. Les voy a presentar nuevamente las diapositivas, si me permiten. Y ya. No. ¿Se está viendo la diapositiva? Sí, se está ¿Me confirman si se ve? Sí, Miguel. Ya. Para instrumentar hay varias formas. Podemos hacerlo. Uno de los criterios que generalmente se manejan es colocarlos en el centro de masas o centro de rigideces de la estructura. Pero nosotros pudimos aprender y también identificar de que para determinar los modos de una mejor manera, tenemos que ubicar en los extremos de las estructuras cuando son simétricas o buscar puntos de inflexión de acuerdo a la configuración geométrica de la estructura. En este caso, podemos observar que situamos nuestros sensores en los extremos norte y extremo sur. Los sensores son uniaxiales, quiere decir que miden en un solo sentido, entonces tuvimos que utilizar en cada una de las esquinas 2 sensores. Por piso, 4, y por configuración vendrían a ser 8 sensores. Cada uno de los sensores nos dio un desplazamiento que permitió determinar estas formas modales. Estas formas modales, por eso les indicaba, tenemos en la dirección X y dirección Y. El momento que nosotros comparamos estas direcciones, podemos darnos cuenta que hay un desplazamiento que no es congruente a una simetría en la estructura. Entonces, por ejemplo, en este modo 1 tenemos un desplazamiento, perdón, una deformación casi lineal. Y acá en el eje Y vamos a tener una deformación hacia el lado derecho. Al momento de simular esto geométricamente en el modo y situarlo sobre la estructura, nos podemos dar cuenta de que en X casi no se mueve, pero en Y se desplaza. Vamos al modo 2. Tenemos un desplazamiento en X en los pisos superiores, en el piso 6, y en la forma modal en Y tenemos en el otro sentido. Entonces aquí podemos darnos cuenta que hay una torsión en el piso número 6. Asimismo, en el piso 7 también está ocurriendo lo mismo. Podemos determinar ahí una torsión. Esto
podría ser uno de los puntos para poder considerar esta evaluación, si es que hay o no hay esta respuesta dinámica de la estructura, ¿sí? ¿Está satisfecha tu duda? Sí, Sí, ya. Miguel, sí, muchas Gracias, gracias. Robert. Ya. Solicito otra pregunta, Miguel. ¿Qué costo referencial tiene un ensayo de vibración ambiental de la estructura? Bueno, eso es importante, eso es interesante porque también lo hemos analizado. Les voy a hacer en términos generales. Traer al país estos sensores representa un gasto más o menos de unos $10,000. Y el empleo de estos sensores en una edificación es bastante simple. Entonces yo podría darles un número un poco especulando que una evaluación de estas podría estar en el orden de unos, dependiendo de la cantidad de pisos, dependiendo de la configuración geométrica que tenga la edificación, dependiendo de la tipología, si es una estructura de hormigón o si es una estructura de metálica, dependiendo si es que es una estructura de un diseño sismo resistente normal o si ya se utilizan aisladores o disipadores de energía, puede ir en el orden de unos 500 a $1,000, podría ser. Más, obviamente, eso me refiero al trabajo de campo. Y dependiendo del procesamiento de resultados también, ¿sí? Muchas gracias, Miguel. Otra, por favor, por parte de Byron Gallegos. ¿En el modelo matemático se consideró algún agrietamiento en los elementos estructurales, tales como vigas, macizos, columnas y muros de mampostería, al momento de calibrar el periodo? Sí, realmente tuvimos que hacer algunos modelos. Mentiría si no fueron menos de 20 modelos. Y cada uno de los modelos tuvimos que considerar algunas cosas, entre ellos el agrietamiento de las columnas, agrietamiento de las vigas, el agrietamiento de la mampostería, el agrietamiento de la losa. Tuvimos que considerar elementos que inicialmente parecían que no iban a ser de un comportamiento estructural, y a la final fueron los que permitieron que encajemos el modelo matemático con el modelo eh, obtenido por la vibración ambiental. Entonces, es importante tomar todas las consideraciones y realmente el criterio de ingeniero es fundamental, porque también es importante recalcar que ustedes pudieron ver que el enlace o los conectores entre la estructura metálica y la losa son conectores muy pequeños, son de 5 octavos, estaban separados 1 metro entre cada uno de ellos. Eso también representa un análisis interesante para poder generar el modelo. ¿Sí? Sí, solicito otra, Miguel, por parte de Robert Pérez también. Claro. ¿Cuáles son las características de los equipos que utilizaron? Tanto su relación, el corner frequency, la aceleración mínima, el sampling frequency también. Bueno, como les indicaba, yo les presenté, no sé si regreso a la pantalla o simplemente les digo así, la frecuencia que dispone el, el sensor que utilizamos son sensores uniaxiales que trabajan a 2048 hercios. Yo les indicaba esos 2048, si ustedes le elevan a la -1 para obtener el tiempo o el periodo, son casi 5, bueno, 0.00005 datos por segundo. Entonces, en este caso es una frecuencia bastante aceptable y muy recomendada porque la vibración ambiental son frecuencias bastante bajas. Yo les indicaba, lo ideal es trabajar entre el rango de -10 y +10 Hz o hercios para la vibración. Entonces, con estos rangos nosotros podemos manejarnos adecuadamente. Otro tema interesante de los equipos es que busquen que tenga autonomía. Esto de autonomía quiere decir que sean equipos que puedan trabajar por un tiempo prolongado.
Más o menos nosotros hacíamos las pruebas entre 1 hora y 1 hora y media por cada una de las configuraciones. Y eso nos permite obtener una gran cantidad de datos porque de lo contrario, si hay algún error entre esos datos, hay que repetir la prueba. Y eso repercute mucho en la evaluación que vamos a realizar. ¿Sí? No sé si está satisfecha tu duda, Robert. Sí, Ok. indica. Andrés. Otra pregunta por parte de Robert también. 50 con 4 acelerómetros, ¿se puede hacer un modelo tridimensional para identificar modos superiores? Sí, justamente, bueno, no deberían considerar solamente 4 acelerómetros. Yo les indicaba que es importante realizar por pares la configuración. Nosotros teníamos 4 configuraciones elevadas por pares de piso y en cada piso 4 acelerómetros. Quiere decir que cada configuración tenía 8 acelerómetros. El momento que nosotros vamos generando esta configuración y al tener en cada uno de las esquinas o de los ejes estos pares de acelerómetros nos permiten generar un modelo tridimensional y nos permite entender el desplazamiento tanto en un sentido como en el otro, ¿sí? Me permito dar lectura a mi capitán también a un comentario por parte de mi general Bedón. Bueno, primero felicitándole a usted por parte de mi general, de igual forma agradeciendo pues a todos los asistentes por la participación. Tenemos otra pregunta, mi capitán, por parte de Byron Gallegos. Indica que el protocolo utilizado para la vibración ambiental fue basada en alguna norma. Bien, no hay ninguna norma establecida hasta ahora aquí de lo que conocemos ni en el mundo ni aquí en el Ecuador. Hay recomendaciones para realizar estos estudios. Lo manifiesta tanto el ACE 4117 como el ACE 710 o el del 16 que también recién salió. Sin embargo, los FEMA también tienen consideraciones sobre esto, pero no hay una normativa, son recomendaciones. Y sí sería interesante, ya que topábamos el tema de la NEC, eh, que se pueda incluir este tipo de ensayos no destructivos como parte del control en edificaciones esenciales y también como parte del capítulo de rehabilitación de estructuras. Eh, Podríamos generarlo como una especie de normativa propia y tal vez ser los precursores en este ámbito aquí como parte de nuestra normativa ecuatoriana. Bueno, mi capitán, quiero por parte del capítulo estudiantil agradecer por su participación, por los conocimientos que nos ha brindado, de igual forma por la experiencia que tuvo al implementar y utilizar estos equipos que fueron adquiridos para este mismo fin, de tratar de contribuir, como usted indicó, en que las instalaciones sanitarias, las instalaciones médicas se encuentren óptimas en casos de emergencia, son las primeras en ser utilizadas, pues, y creo que estas pruebas nos ayudarían a posibles emergencias o posibles acontecimientos naturales que se puedan presentar de aquí en un futuro. Por parte del capítulo estudiantil, muchas gracias, mi capitán, por su participación. Esperamos poder contar con usted para próximas ocasiones, a que siga compartiendo, pues, de igual forma, su experiencia y conocimientos en el ámbito profesional. Y me permito también, pues, agradecer a todos los asistentes, a todos los que participaron dentro de esta conferencia y hacerles la invitación cordial a participar en nuestro concurso de pósters aquí en el capítulo estudiantil. Pueden visitarnos en nuestras páginas web o en redes sociales, por Facebook, por Instagram, en @eriespe. Las inscripciones, recuerden que son hasta el fin de este mes, hasta el día 26 de agosto, que pueden inscribirse para este concurso de pósters. De igual forma, no sé, Miguel, si me permite presentar unas diapositivas en donde quiero que observen lo que tenemos preparado para ustedes en cuanto a la premiación, por favor. Queremos que participen con nosotros en este evento. Es algo emocionante porque es la primera vez que se realizará de forma virtual. De igual forma, como ven, los premios son donados por parte del Cuerpo de Ingenieros.
y también por parte de docentes y miembros del capítulo estudiantil. De igual forma, quiero hacer un agradecimiento especial a el doctor Caiza y a la ingeniera Verónica Miranda, que siempre están apoyándonos y participando con nosotros en todos los eventos que realizamos por parte del capítulo estudiantil. También que participen en nuestros quiz, que son lunes, miércoles y viernes, y en datos curiosos los martes y jueves, mi capitán. No sé si tal vez tiene alguna otra cosa que decirnos. Bueno, simplemente agradecerles por la invitación nuevamente, felicitarles ese liderazgo que están empleando aquí en el capítulo. Representa mucho el interés que tienen ustedes por incrementar la ingeniería civil en el Ecuador. Muchas gracias a todos por haber prestado atención a lo que pude compartir mínimamente. Y estoy a las órdenes como parte del cuerpo de ingenieros, como jefe de grupo del Grupo Militar de Trabajo Machachi, en lo que ustedes puedan necesitar. Soy gustoso de participar con mi Universidad de las Fuerzas Armadas y con quienes formamos nuestra comunidad de ingenieros civiles. Muchas gracias. Muchas gracias, mi capitán. Muchas gracias a todos los asistentes. Les invitamos a próximos eventos por parte del capítulo estudiantil ERI. Hasta luego. Hasta luego.